sobre no rechazar a aquel que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de muchas cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿No? Qué impresionante, qué increíble el pasaje que nos toca estudiar el día de hoy. Entonces, por un lado, tenemos una ventaja. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Muy bien. Por un lado tenemos una ventaja ahora con la oportunidad de poder leer y estudiar la Biblia, este libro de Hebreos, pasaje por pasaje. ¿Por qué? Porque nos permite meditar. Cada vez que estudiamos un pasaje podemos regresar a nuestra casa y ese día o esos días meditar en lo que se compartió o en lo que leemos. Entonces tenemos esa ventaja, ¿no? Podemos tomar el tiempo de meditar en cada detalle, reflexionar sobre lo que se comparte, sobre lo que leemos, sobre lo que hablamos, y tenemos ese tiempo, ¿no? Entre clase y clase, versículo y versículo, capítulo y capítulo, de poder reflexionar. Sin embargo, también tenemos una desventaja, que como tenemos las clases de escuela bíblica cada 2 semanas, podemos perder la hilación de lo que vamos estudiando, ¿no? Podemos olvidarnos, podemos perder de vista entre tantas cosas de nuestro día a día, qué cosa fue lo que se tocó la clase pasada o la hilación de todo lo que venimos estudiando. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso, algunos versículos atrás, para poder entender. De hecho, creo que podríamos hacer un repaso de todo el libro, ¿no? Un resumen así muy pequeño. Entonces, ya llegamos al capítulo 12 y el autor ha terminado toda esta serie de exposiciones alrededor de quién es Jesús y por qué razón Él es digno de nuestra confianza, digno de nuestra lealtad y digno de que lo sigamos. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Es su resplandor glorioso. Es Dios habiendo hablado de muchas maneras en el pasado y habiéndose revelado por medio de los profetas en el Antiguo Testamento y definitivamente por medio de Jesús mismo en el Nuevo Testamento. Entonces, Él es su imagen gloriosa, es Dios mismo hecho carne que tomó nuestro lugar en la cruz. Y su testimonio está en que venció en la muerte y está a lo largo de todas las Escrituras, ¿no? Porque todas las Escrituras apuntan a Jesús, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Después de todas estas imágenes, todos estos ejemplos, todo lo que el autor del libro de Hebreos cita para mostrarnos quién es Jesús, que Él es superior a todo, que Él es nuestro sacerdote, que Él es un sacerdote superior a todos porque es uno eterno. Del capítulo 1 hasta el capítulo 10, el autor comienza a hablarnos de lo glorioso y majestuoso que es Jesús. Y en el capítulo 11 comienza una larga exhortación sobre la vida cristiana, sobre la verdadera vida cristiana, y usa una metáfora, ¿no? La metáfora de una carrera. Dice que la vida cristiana es una carrera y todos los que estamos corriendo esa carrera, la estamos corriendo por fe. Hemos sido llamados a vivir por fe. ¿Y qué cosa significaba esto? Que tenemos buenas razones para confiar en Dios, porque Él ha sido bueno en el pasado y es bueno ahora. Dios sigue siendo bueno. Entonces, todos esos ejemplos
que se citan a lo largo del libro de Hebreos son el respaldo y el sustento para que nosotros tomemos plena confianza y estemos convencidos de que no hay ningún problema y ningún riesgo en depositar toda nuestra confianza en Jesús, porque Él es bueno y porque ha sido bueno en el pasado, y comienzo a citar cada uno de los personajes bíblicos que ya hemos ido estudiando, ¿no? Entonces, nosotros corremos teniendo como testimonio toda esa nube de testigos, todos esos hombres que han sido aprobados por Dios por haber vivido por fe. Se han convertido en un ejemplo para nosotros. Entonces el autor dice que en este capítulo 12 corramos la carrera haciendo a un lado cualquier cosa que se pueda convertir en un lastre en nuestro caminar cristiano. Cualquier cosa que nos pueda estorbar. Cualquier cosa que represente un pecado. Y especialmente el pecado. Pero el autor también habla de cosas que no necesariamente son pecado, cosas que aparentemente pueden ser buenas, pero que pueden tomar un mayor lugar en nuestra vida que Dios, pueden tomar más importancia, más relevancia o más de nuestro tiempo. Entonces dice que esas cosas también debemos hacerlas a un lado, porque si no es ahora, dentro de muy poco, van a comenzar a representar un estorbo en nuestro caminar y andar por fe. Y no solo caminar por fe, sino con nuestra fidelidad hacia Jesús. Luego, el autor va a decir que en esta carrera cristiana habrán dificultades. Pero estas dificultades que Dios puede permitir en nuestra vida son un regalo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano. ¿Qué quiere decir que Dios es un Dios soberano? Que todo está bajo su control. Entonces, aún esas dificultades o esos problemas que Él puede permitir en nuestra vida, ya sea parte de nuestras propias decisiones, malas decisiones que podemos tomar a lo largo de nuestra vida, o simplemente cosas que nos tocan vivir. Un accidente no necesariamente es producto de una mala decisión, es algo que simplemente toca, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios puede transformar ese sufrimiento que podemos experimentar en el mundo en algo bueno, ¿no? Es porque Él es un Dios soberano. Cuando nosotros venimos a Dios, Él es aquel que puede redimir nuestro dolor y nuestro sufrimiento y convertirlo en algo beneficioso para nosotros. Después de todo, el mayor ejemplo que Dios usa para redimir a la humanidad es la crucifixión de Cristo. Es el acto que la gente realizó con el fin de acabar con ese Mesías, de acabar con esa enseñanza que para ellos no era la correcta o no era la que les convenía. Ellos tomaron una decisión: hay que matar a Jesús, hay que crucificarlo. Y la crucifixión en esa época era una muerte humillante, ¿no? Porque morías a la vista de todos. Todos veían que habías hecho algo malo y que merecías un castigo, no de una muerte instantánea, sino de una muerte lenta. Entonces la gente, como somos los seres humanos que les gusta el morbo, estaban parados ahí viendo a ver a qué hora se moría. Era una muerte sumamente humillante. Sin embargo, esa muerte humillante, y eso que para muchos puede significar un mal que le puede suceder a alguien, Dios lo usó como el mayor acto de amor y redención para toda la humanidad. Fue el medio por el cual Dios trajo salvación a los seres humanos. Entonces, de igual manera, con las experiencias dolorosas que nosotros podemos tener con el sufrimiento, con el producto de malas decisiones o simplemente cosas que nos pueden tocar, el ir a Dios es la garantía de que Dios va a poder hacer algo con ese dolor y con ese sufrimiento y convertirlo en algo bueno para mí o algo bueno para otras personas que pueden estar pasando por lo mismo, que pueden pasar por algo similar o algo que va a sensibilizar mi corazón al punto de que yo pueda entender a otra persona que necesita de alguien que lo apoye.
que necesita de alguien que le dé unas palabras de ánimo. ¿Y qué más ánimo que darle la palabra de Dios? Entonces, eso es lo que Dios puede hacer. Ese es el Dios soberano que puede convertir ese sufrimiento en algo que sea de beneficio para nosotros. Puede traer salvación y rescate. Así Dios es como puede redimir nuestro dolor. Entonces, el autor de Hebreos dice que no pensemos en la disciplina de Dios como una muestra de que Él no nos ama, ni como una muestra de que nos ha abandonado. Al contrario, así como nuestros padres nos disciplinan desde su perspectiva limitada, ¿no? Todo padre quiere que su hijo o su hija sea el mejor o la mejor, ¿no? Quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, si ve que su hijo está haciendo algo malo, va a tratar de evitarlo. Y si su hijo insiste en hacer algo malo, va a buscar aplicar una corrección, un castigo. Entonces, si un padre con una visión limitada solamente al presente castiga a sus hijos porque los ama y quiere lo mejor para ellos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios que disciplina a sus hijos porque los ama? Siendo Dios un ser perfecto, ¿no? Teniendo plena conciencia de todo. Siendo un Dios omnisciente, ¿no? Como hemos visto los martes en los atributos de Dios. Entonces, Dios va a aplicar disciplinas en la vida de sus hijos para nuestro bien, porque Él quiere que participemos de su santidad. Entonces, un fruto en el sufrimiento, cuando confiamos en Dios, porque Dios puede usar y redimir nuestras experiencias dolorosas para transformarnos y hacernos más parecidos a Él, es que vamos a poder participar de su santidad. Así que ese es un reto, ¿no? Seguir a Jesús no es algo fácil. Es más, cada vez parece más difícil que antes seguir a Jesús. Cada vez hay más tentaciones en el mundo, más cosas que llaman nuestra atención, más cosas que llaman nuestro interés. Y de todo tipo, y para todos los gustos hay. Cosas que pueden ser muy pervertidas, como cosas que pueden ser aparentemente inofensivas. Uno puede mirar con desagrado a la gente del mundo que está metida en vicios. Sin embargo, muchas veces los creyentes o los que se consideran creyentes también andan metidos en vicios, solo que son vicios más aceptables por la sociedad. Entonces nadie lo ve como algo malo, ¿no? Un vicio que se hace últimamente muy popular es el de las plataformas de streaming, ¿no? Netflix, Prime, Disney. Que a veces uno dice, voy a ver un capítulo de esta serie y termina viendo toda la serie. Y lo que tenía que hacer, ya no lo hizo. Cuando tú no tienes control sobre lo que ves, cuando tú dices, voy a ver solo media hora y terminas viendo 3, 4, 5 horas, ya es una alerta, ¿no? Es una alerta de la que debemos preocuparnos. O las redes sociales. Las redes sociales y esa característica que tienen todas las redes sociales de que uno va deslizando y nunca se acaba. Siempre hay una nueva noticia, una nueva foto, un nuevo comentario, algo nuevo que ver. Y pueden pasar horas y horas y horas. Y todos lo saben, sin embargo, todos somos susceptibles a eso, ¿no? Todos somos vulnerables a ese tipo de vicios. Así que seguir a Jesús no es algo fácil. Seguir a Jesús requiere que uno sea sabio y tome decisiones correctas. Requiere hacer a un lado el pecado que nos puede estorbar, incluso aquellas cosas que a lo mejor son buenas, pero tenemos que ponerlas a un lado o ponerlas en el lugar correcto. Porque si no, se van a convertir en un estorbo, ¿no? Así que, si nosotros hacemos esto, comenzamos a poner todo lo malo a un lado, incluso lo que no es malo a un lado, para que no se convierta en un estorbo, así Cristo nos fortalece en medio de ese sufrimiento.
para poder ser transformados y caminar hacia la santidad. Así que esta es la exhortación del capítulo 12. Fidelidad y santidad. La parte que vamos a ver el día de hoy es la conclusión de esa exhortación. Y lo hace el autor, ¿no? El autor nos exhorta a llevar una vida cristiana auténtica. Mucha gente, y ese es el peligro, mucha gente se considera cristianos. Yo muchas veces me he topado en el trabajo cuando dentro de la conversación sale el tema y digo, bueno, es que yo soy cristiano y comienzo a compartir un poco. Dentro del grupo de personas siempre hay, o casi siempre hay por lo menos uno que dice, yo también soy cristiano. Y uno lo mira, ¿no? ¿Seguro? Sí, yo de chiquito iba a la iglesia y me llevaba a mi papá, solo que ahora ya no voy, ¿no? Pero dentro de su concepto equivocado, él se considera creyente, ¿no? Y eso es algo que puede ser muy evidente. Sin embargo, dentro de las iglesias siempre hay gente que se considera creyente, pero que realmente no lo es. Porque es difícil saber cuándo alguien es un verdadero creyente, ¿no? De hecho, la única evidencia, y la dice la Biblia, es que por sus frutos los conoceré. Entonces, para ser un buen creyente o un verdadero creyente, no es cumplir los requisitos de una lista. Tampoco es que la gente me vea haciendo cosas y crea que yo soy creyente, ¿no? Sino la evidencia de que alguien es un verdadero creyente son los frutos que dé su vida. Y uno de esos frutos, y la exhortación de este capítulo, es la fidelidad a Cristo y el buscar vivir en santidad. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero una cosa es vivir luchando contra mi pecado y otra cosa es vivir en pecado. No es lo mismo, son cosas completamente diferentes. Entonces, ¿quién lucha contra su pecado? Aquel que quiere vivir en santidad. Aquel que quiere vivir en santidad va a presentar esa resistencia, esa lucha, esa pelea contra su pecado, ¿no? Contra el pecado, contra aquellas cosas que lo tientan. Aquel que no busca la santidad es como ese dicho muy conocido que dice, el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Aquel que no busca la santidad, aquel que no anhela vivir en santidad, pues se va a dejar llevar por las cosas de este mundo, ¿no? Van a influenciar. Probablemente tenga un límite entre las cosas que hace y no hace, pero las cosas que uno crea que no son tan malas, como los ejemplos que poníamos, ¿no? El Netflix, las redes sociales o algún vicio que alguien pueda tener por ahí, pues lo va a tolerar, ¿no? Lo va a tolerar dentro de su vida. Entonces, ¿por qué es que el autor nos habla de la santidad? Porque la Biblia dice, ¿no? Sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, no se puede llamar una experiencia cristiana genuina si yo no estoy buscando seguir a Jesús, obedecer a Jesús, parecerme cada vez más a Jesús. Si yo no estoy buscando eso, es muy probable que mi experiencia cristiana no sea verdadera. Y quizás por eso es que hay personas que se apartan de la fe, porque creen que han hecho todo lo necesario para ser creyentes y no ha funcionado. No he sentido a Dios, no lo he visto en mi vida, no he obrado, esto no funciona, me voy otra vez al mundo. Hay gente que llega a esa conclusión. Yo he conocido gente con la que he crecido en mi adolescencia que ha llegado a esa conclusión y hoy en día están apartados. Pero es muy probable que ellos hayan llevado una vida o una vida cristiana que no era auténtica. Ellos creían que sí, pero la realidad era que no. Entonces, eso es con lo que hay que tener cuidado. Y es lo que nos está exhortando el autor en este capítulo. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Un creyente que toma decisiones en su vida que no reflejan a Jesús y que vive constantemente, no a veces, no eventualmente, sino constantemente
atrapado en el pecado, es un creyente que no tiene garantía de que cuando el Señor regrese, lo va a encontrar de una manera agradable. No hay una garantía. No lo sabemos. No sabemos qué pasará en ese momento. Podemos imaginarnos qué puede pasar, pero es feo vivir en esa incertidumbre, ¿no? Entonces, la exhortación y lo que el autor nos dice es que los creyentes podemos encontrarnos con la santidad de Dios. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Visto de otra manera, ¿qué implica eso? Que los creyentes están llamados a la santidad. Es decir, la santidad es algo posible para los creyentes, porque si no, entonces nadie vería a Dios. Sí lo van a ver. ¿Quiénes? Los que vivan en santidad. Entonces la santidad es algo alcanzable. Entonces Dios nos llama a santidad, ¿no? Y la metáfora que él usa es de dos montes, el monte Sinaí y el monte Sión. Y es una metáfora quizás difícil de entender, pero una vez que uno la va entendiendo se da cuenta de que es muy claro, muy evidente y probablemente una de las mejores metáforas que utiliza el autor en este capítulo. Recordemos que el libro de Hebreos está dirigido a una comunidad de creyentes que en su mayoría eran de origen judío. Muy bien, eran de origen judío, entonces ellos están familiarizados con toda la historia del pueblo de Israel. Para ellos, la historia de Israel son historias que conocen y que conocen muy bien por su tradición. Sin embargo, estos creyentes habían pasado muchas dificultades, tantas dificultades que estaban a punto de echarse para atrás en su decisión de seguir a Cristo. Entonces, los creyentes nos encontramos con la santidad del Señor y hemos sido llamados a la santidad, pero nuestra experiencia puede ser o la del monte Sión o la del monte Sinaí. Obviamente el autor nos dice que como creyentes, nuestra mejor opción es la del monte de Sión. Ahora, esta es la metáfora. ¿Qué cosa es el monte Sinaí y qué cosa es el monte de Sión? Vamos a recordar y ver que la metáfora es brillante en realidad y nos permite entender más de la historia de quién es Dios y cómo nosotros hemos sido llamados a un lugar de refugio, salvación y alegría. Recordemos que nosotros necesitamos vivir en santidad y ser fieles. Fidelidad y santidad son el corazón de esta exhortación y como cristianos nosotros hemos sido llamados a esa santidad, a buscar esa santidad. Y este pasaje nos va a retar a seguir a Jesús y pone estos dos montes como ejemplo. Entonces, ¿qué cosa dice el versículo 18? Para retroceder un poco y entender mejor la conclusión de este capítulo. Dice, porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Entonces, ¿de qué está hablando este pasaje? Estos versículos, ¿de qué cosa están hablando? El autor, en esta metáfora, le está diciendo a esta comunidad cristiana y nos está diciendo a nosotros también que nosotros no nos tocó vivir el momento en el que el pueblo de Israel tuvo que acercarse al monte Sinaí. Ese es el monte de truenos, relámpagos, voz de trompeta. Es el monte y el momento de temor y terror. Es una experiencia sumamente aterradora y una experiencia de muerte, ¿no? Si alguien se acercaba dentro del perímetro que habían marcado, moría, sin excepción, incluso los animales.
Entonces, el autor de Hebreos recuerda este pasaje y le recuerda a esta comunidad que, como vimos, en su mayoría habían sido judíos, así que él da por hecho que ellos conocen esta historia y saben de lo que se les está hablando. Cuando él cita estas palabras, él asume que ellos entienden de qué cosa les está hablando y cuál es la experiencia del monte Sinaí. Y el autor está comparando los dos pactos, ¿no? El antiguo pacto y el nuevo pacto en la historia del pueblo de Israel. Entonces, este monte, de hecho, está en el Éxodo, ¿no? El libro de Éxodo cuenta cuál es la experiencia que había aquí y fue totalmente aterradora. Por aquí puse algunos versículos para leer solamente una porción y entender cómo fue entender un poco cómo fue experimentar ese momento. Entonces, en Éxodo dice que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y aconteció que al tercer día, dice versículos más adelante, aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces, ¿se imaginan ese momento? Truenos, relámpagos de un momento a otro, una nube tan densa. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro con Dios. Y ellos se quedaron de pie al monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Esa es la experiencia que tuvo Moisés, ¿no? Y esa es la experiencia del monte Sinaí. Ahora, usemos un poco la imaginación y tratemos de imaginar cómo se sentía el pueblo, ¿no? Si Moisés, que era de alguna manera quien tenía más confianza con Dios, quien ya se le había mostrado antes y le había hablado y lo había llamado para cumplir una misión, ¿cómo se debió sentir el pueblo viendo todo lo que sucedía, ¿no? Imagínense que en el pueblo le decían, a ver, ¿quién quiere ir primero? Nadie, ¿no? O sea, ir primero a un lugar en el que si pisas mal, mueres. O sea, no es que te botan, no te regresas a tu casa, mueres. Truenos, relámpagos, dice que el monte se estremecía con violencia, salía humo y un sonido de trompeta que aumentaba más y más. Esa es la experiencia de la presencia de Dios en el monte Sinaí. Así que el autor le dice a esta comunidad cristiana, ¿recuerdan esa experiencia terrorífica del monte Sinaí? ¿Ustedes se han acercado al monte Sinaí? Y lo que responde el autor de Hebreos es no. Ustedes no les tocó encontrarse con la santidad de Dios en el monte Sinaí. A ustedes les ha tocado encontrarse con la santidad del Señor en el monte de Sión. Entonces, la presencia de Dios, para entenderla un poco mejor, lo que el autor está diciendo es que la presencia de Dios y la santidad de Dios en Él es una característica que lo hace único, ¿no es cierto? Único en el sentido de que no hay nada como Él, no hay nadie como Dios, ni siquiera hay algo contra lo que se pueda comparar.
O sea, no es que diga, mira, es como esto, pero más grande. Es como esto otro, pero por 20. O sea, ni siquiera hay punto de comparación. Así de único es Dios. De alguna manera, y quizás no sea el mejor ejemplo, pero de alguna manera, para ayudarnos a entender, es como el Sol dentro del sistema solar. Dentro del sistema solar conocido hay muchos planetas, pero solo hay un Sol, y el Sol no es un planeta. Tampoco es como una estrella. Es algo único, ¿no?, en medio de todo ese sistema solar. Aunque cada planeta es diferente, todos son catalogados como planetas, excepto el Sol. El Sol es más grande y es único, ¿no? Y produce una energía muy particular. Produce una energía que sustenta la vida en la Tierra, de hecho. Gracias al calor y a la energía y a la luz del Sol es que nosotros podemos seguir viviendo, ¿no? Si ese Sol se extinguiera, irremediablemente todos moriríamos. Entonces, de alguna manera, el Sol sustenta la vida en la Tierra. Y el Sol tiene cierta distancia, ¿no? Cierta distancia de la Tierra. Y en muchos casos, el resto de planetas, además de la Tierra, no son habitables. Algunos porque están muy cerca al Sol y algunos porque están muy lejos del Sol. Entonces, para que exista vida, uno tiene que estar a la distancia correcta, ¿no? Uno no puede decir, el Sol es malo porque me quema. Uno debe estar a la distancia correcta del Sol para poder disfrutar correctamente de su luz y su calor, ¿no? Como cuando uno se va a la playa. Uno puede estar una cantidad de tiempo al Sol, pero si uno, como en algún momento me pasó, se queda dormido en la playa, se vuela la sombrilla y uno sigue durmiendo, vas a terminar con toda la espalda roja y quemada, ¿no? Y uno no le echa la culpa al Sol. No comienza a renegar con el Sol y le echa todo es por tu culpa, ojalá no calentaras tanto, porque eso no tiene sentido, ¿no? Es responsabilidad de uno. De igual manera, Dios, la presencia de Dios, ni siquiera se compara con el Sol, pero es así de fulminante. Es lo mismo que pasaría si uno se acerca a Dios sin santidad. Es como acercarse al Sol y esperar que no pase nada. Por eso dice que sin santidad nadie verá al Señor. No porque quieran ponernos una carga demasiado alta, sino porque es imposible. El ser humano sin santidad no está en las condiciones para sobrevivir delante de la presencia de Dios. No cumple los requisitos. Es como mandar a un humano al Sol y preguntarnos qué pasará. Es lo mismo como tratar de acercarse a Dios sin santidad. Entonces, esto es lo que nos dice el autor, ¿no? Y esa es la experiencia aterradora con el temor de morir fulminado por la presencia de Dios que experimentó el pueblo en el monte Sinaí. Ahora, vámonos al otro monte, al monte de Sión. Ya vimos cuál es la experiencia en el monte Sinaí, ya vimos por qué es aterradora y qué cosa es lo que podría pasarle a alguien que se acerca indebidamente a la presencia de Dios. Ahora, ¿qué pasa en el otro monte? ¿Cuál es el monte de Sión? Dice en el versículo 22 de Hebreos, del capítulo que estamos estudiando, dice, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia por los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces, el primer monte
En el primer monte el encuentro con Dios fue algo aterrador. En este otro monte, el encuentro con Dios es como una fiesta, es como una celebración. Se produce una celebración. Entonces, ¿qué es Sión? El rey David, muy conocido por todos, cuando construyó la capital, cuando construyó la ciudad de Jerusalén, o bueno, la ciudad de Jerusalén ya existía, él más bien la conquistó, pero ahora la hace la capital. Y le pone a esa ciudad Sión. Y de hecho es el lugar donde también se construye el templo de Jerusalén. Así que cuando la Biblia habla de Sión, hace referencia a Jerusalén, ¿no? ¿Y qué es el templo? El espacio sagrado que se vuelve el punto de encuentro para Dios y para los hombres. En el antiguo pacto veíamos que Dios desciende al monte Sinaí y los seres humanos, el pueblo de Israel, podían escuchar la voz de Dios a través de ese monte. En el nuevo pacto, y lo que el autor hace referencia al monte de Sión, es al templo, ¿no? Al templo de Jerusalén, donde los seres humanos también pueden tener cierto tipo de interacción con Dios. Y son experiencias totalmente diferentes. Entonces, ¿qué pasa con este monte de Sión? ¿Cuál es el problema? Había un problema, ¿no? Aún en el monte de Sión la gente no se podía acercar a Dios estando en pecado. ¿Quiénes eran los que entraban al templo, al lugar santo y al lugar santísimo? Los sacerdotes. Pero los sacerdotes no podían entrar así como así. Tenían que hacer un ritual de purificación para poder entrar. Porque ¿qué pasaba si entraban así por así? Morían también, ¿no? De hecho, los sacerdotes llevaban una campanita, ¿no? Y cuando esa campanita dejaba de sonar, ya los jalaban porque seguramente habían muerto. Entonces, aún era un lugar santísimo. Sin embargo, la experiencia no era con truenos y relámpagos y voces de trompeta que hacían remecer todo, sino era algo mucho más, de cierta manera, una experiencia distinta, ¿no? Más tranquila. Pero el problema era que había que presentar un sacrificio, ¿no? Un sacrificio para que la humanidad se reconcilie con Dios. Y ese sacrificio tenía muchos problemas más, porque primero, cada cierto tiempo había que hacer un sacrificio, y solo lo podía hacer el sacerdote, pero el sacerdote tampoco era eterno. Moría y venía otro sacerdote, y moría y venía otro sacerdote. Entonces, de alguna manera, este acto expone que la humanidad está quebrantada, que necesita ser reconciliada. Los sacrificios de los animales no remedian el problema, pero apuntan al gran sacrificio que iba a remediar el problema. ¿Cuál es? El sacrificio de Jesús. Jesús entregó su vida por nuestros pecados y toda esa barrera entre Dios santo y la humanidad, a través de ese sacrificio de Jesús, se convierte en una invitación de acercarnos a Dios. ¿Para qué? Para tener una relación con Él, ¿no? Entonces, por lo que hizo Jesús y esta representación de esta Jerusalén celestial, que en Apocalipsis dice que cuando Jesús regrese, y utiliza nuevamente una metáfora, habrá una boda, ¿no? Una boda que tendrá un impacto en todo el universo, un impacto a nivel de todo el cosmos. Y prácticamente es que el cielo y la tierra se van a unir en matrimonio, ¿no? Es la presencia de Dios que va a llenar toda la tierra. Y esa es la imagen en la que Dios vendrá y llenará la tierra. Restaurará y sanará la tierra del pecado y de la injusticia. Y este matrimonio entre el cielo y la tierra harán nuevas todas las cosas. El autor, o la imagen que el autor describe, es como un festival, ¿no? Habrá fiestas y celebraciones y serán las grandes bodas del Cordero. Ahora,
Yo soy invitado a participar de esa celebración. Yo soy invitado a participar de la santidad de Dios. Estoy invitado a caminar con Él, a tener una relación estrecha con Él y juntos, como iglesia, como creyentes, y a través de las iglesias, poder participar de la vida de Dios, ¿no? Y por lo que hizo Jesús es que podemos acercarnos. Ese es un motivo de fiesta, no un motivo de alegría, un motivo de celebración. Algo que remedia el problema del pecado. Entonces, el autor continúa así, dice en el verso 25, tengan cuidado de no rechazar a aquel que les habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, o sea, en el monte Sinaí, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Dios habló en el pasado a través del Antiguo Testamento y Dios habla definitivamente por medio de Jesús. Si nosotros desechamos, rechazamos a aquel que nos amonesta, pero ahora desde el monte de Sión, el que nos ha hablado definitivamente por medio de Jesús, ¿qué significa esto? La santidad de Dios por medio de Jesús nos ha salido al encuentro. Hemos sido confrontados con esa santidad. Y esa santidad viene a ofrecernos perdón y reconciliación. Porque al enfrentarnos con esa santidad, va a salir a evidencia que nosotros no somos santos. Pero esa santidad no llega para acusarnos, llega para ofrecernos perdón y reconciliación. Pero si a mí no me interesa y yo lo desecho y digo que no me importa, que no lo quiero, ¿qué más me queda? Estoy alejado de la única fuente de perdón y reconciliación. No me queda más, a menos que me arrepienta y vaya a esa fuente. Esa es la santidad de Dios. Sin santidad, nadie verá al Señor. Esa santidad viene a mí y me confronta, expone mi pecado y expone que estoy lejos de Dios y que no soy apto para acercarme a Dios. Y si esa santidad yo la rechazo, ya no me queda nada. Porque es lo único que me va a permitir ver al Señor y sobrevivir a eso. ¿Qué más nos dice el pasaje? En el versículo 26 en adelante. Dice, su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, el pasaje termina con esta imagen cósmica que hace referencia al autor de Hebreos. Está citando a un profeta del Antiguo Testamento, está citando al profeta Ageo. Ageo tuvo una visión en la que él dice, en el capítulo 2 del libro de Ageo, los versículos 6 y 7, dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria a esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Esa es una profecía del Antiguo Testamento donde el profeta Ageo habla en el tiempo en el que Israel regresa del exilio, luego de una disciplina fuerte del Señor. Entonces, pensemos en esto. Monte Sinaí, futuro y presente. ¿Qué pasó cuando la voz de Dios descendió en el monte Sinaí? Fue una experiencia espantosa y sumamente aterradora. ¿Qué pasó cuando la voz de Dios descendió? Todos estuvieron asustados. Entonces, lo que el autor de Hebreos dice es que en el futuro volverá a hacer descender su santidad.
y va a conmover el universo mismo con un propósito, que aquellas estructuras que son sólidas desaparezcan, que todo desaparezca y solo permanezca lo que es inconmovible. Y la Biblia nos dice qué cosa es, ¿no? La Biblia dice claramente que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, todo lo que vivimos, por todo lo que vivimos, debemos estar agradecidos, ¿no? Debemos vivir con reverencia a Dios y con fidelidad a Jesús. Porque solo a través de la santidad es que vamos a poder acercarnos al Señor. Porque si estamos aferrados a aquellas cosas que fácilmente podemos convertir en dioses, en ídolos en nuestra vida, son cosas que van a desaparecer, que tarde o temprano van a desaparecer. Un trabajo se puede perder. El dinero también se puede perder. Un talento, una habilidad, un don puede truncarse por algún accidente o algo, o el uso excesivo de eso. Todas son cosas que pueden desaparecer. Si uno se aferra a eso, probablemente termine decepcionado, ¿no? Cuando esto desaparezca. Y aún así, Dios es fuego consumidor, y ese fuego consumidor va a quemar y va a desaparecer todas esas cosas. Pero ese fuego consumidor de Dios también desea limpiarnos y purificarnos en este caminar hacia la santidad, de parecernos más hacia Jesús. Dios, a través de su Espíritu, está obrando en nosotros por gracia. Nosotros tenemos este privilegio en que Dios está obrando en nosotros y está limpiando lo sucio que hay en nosotros. Está limpiando lo que estorba, lo que nos sirve. Está purificándonos para que podamos servirle con alegría y sin que haya nada que estorbe. Siempre y cuando nosotros anhelemos esa santidad y no la rechacemos. Esa es la exhortación del autor de Hebreos en este capítulo. Entonces, cada uno de nosotros, yo el primero, tiene el día de hoy que meditar. ¿Qué son esas cosas a las que le hemos entregado un valor desproporcionado en nuestra vida? ¿Cuáles son esos pecados con los que somos tolerantes y vivimos? O aún, ¿cuáles son esas cosas aparentemente buenas que se están convirtiendo en un estorbo o que ya se han convertido en un estorbo en nuestra búsqueda de santidad? Son cosas en las que tenemos que meditar. Son cosas a las que nosotros debemos asignarles el valor correcto en nuestra vida. Eso no puede ser más valioso que mi comunión con Dios. Eso no puede tener un lugar por encima de mi comunión con Dios y no puede tener un tiempo mayor al que yo le dedique que el tiempo que yo le dedico a Dios. Yo no puedo ponerme más ansioso por eso que por Dios. Y ansioso en el sentido de esperar que eso llegue, que suceda, que pase. Porque en realidad son cosas que no son sólidas, se van a resquebrajar, se van a romper, van a desaparecer. Y eso es en lo que debemos meditar, en esa experiencia cristiana genuina. No en una experiencia cristiana falsa, no en una experiencia cristiana superficial, sino en una experiencia cristiana genuina, que involucra caminar en santidad. No para que Dios nos salve, sino porque Dios nos ha rescatado y nos ha salvado. Pero si en mi vida yo decido caminar en pecado y desechar este consejo y vivir la experiencia del monte Sinaí, cuando en algún momento de todas maneras me encuentre con la santidad de Dios,
mi experiencia con Dios probablemente no sea de alegría, ¿no? No será de gozo ni de celebración. Pero hoy día, hermanos, estamos a tiempo, ¿no? De elegir, de decidir, de reflexionar. No de pensar en cuántas veces me he equivocado, o qué tan bien o qué tan mal estoy, sino en dónde quiero estar cuando ese momento llegue. ¿Cuál es la experiencia que yo quiero tener? ¿Quiero estar con los del monte Sinaí o con los del monte de Sión? Porque es una experiencia que de todas maneras va a pasar. Así que con mucho cariño, hermanos, les animo a que mediten y reflexionen en eso, así como yo me he visto en la necesidad de meditar y reflexionar en eso sobre mi propia vida. Muchas gracias.